Bueno, ya lo ven, está bien acompañado nuestro queridísimo colaborador, nuestro psicólogo clínico Guillermo Fiallegas. Guillermo, buenas tardes, Archa León. Bien acompañado, esto no es algo habitual, pero hay que aprovechar aquí la coyuntura. Tenemos a Sandra Iraizoz. Sandra, buenas tardes, Arrastión. Muy buenas tardes. Bueno, Sandra Navarra, estudió comunicación, trabajó en medios de comunicación. Pero Sandra no se conformó, no te conformaste con eso, voy a dar un paso más, y además de emprendedora, montaste tu propia agencia de comunicación y publicidad, ahora mismo regentas, bueno, pues un proyecto que yo luego quiero que nos cuentes un poquito más, esa casa rural, ese espacio de recogimiento para, bueno, personas, artistas que buscan inspiración y tranquilidad. Es algo muy interesante. Yo creo que, Guillermo, tenemos que ir tú y yo ahí de cabeza. Pues sí, ¿por qué a no? un retiro Claro. espiritual, porque Sí. Bastante a veces nos estresa la vida. Verdad. Pero Sandra, ¿verdad, Guillermo? Está aquí para presentarnos su primer libro. Sandra, en un segundo tu vida cambia, que es un libro, ¿verdad, Guillermo? Que Sí. podemos decir, yo no sé si esto gusta a los autores de autoayuda, ¿se puede decir? No le gusta a Sandra decir eso. No, No le gusta nada a Sandra. Es que yo sé que la gente lo entiende como autoayuda, pero No es le más, gusta nada. bueno, pues que recoge tu experiencia vital, ¿no? Una experiencia vital, ¿no, Sandra? Eso es, sí, es al final a raíz de unas vivencias que yo he tenido, he ido extrayendo unos aprendizajes, como todo el mundo cuando le acontecen cosas, ¿no? Y lo que he hecho es irlas plasmando en el libro, pero lanzando unos mensajes más entre líneas, de tal manera que el lector lee una novela, pero realmente él mismo está extrayendo esos mensajes que yo los extraje con esas vivencias, ¿no? Yo quiero decir una cosa, porque está aquí Sandra un poco nerviosilla ahora en este momento, y es que tenemos que decir a todos nuestros televidentes, ¿verdad?, que Sandra, cuando le hacen una entrevista y tiene que contar toda esa clase de vivencias por las que pasó, pues ella sufre y sufre bastante. Me decía esta mediodía, hace un poco, que estaba un poco más tranquila, sí, que iba a sufrir menos hoy. Sí. Yo me alegro mucho de que sufra menos. Pero hay que decir que sí, que la novela es autobiográfica, ¿verdad? Y que la novela tiene una importancia trascendental por un motivo. Habla en la primera parte de la muerte de su padre, habla del dolor de la muerte de su padre, habla de la situación familiar de su casa, de qué sucede cuando de repente pues un ser querido que ha estado con nosotros, que ha estado con plena salud durante toda su vida, ¿verdad? Eso se va al médico y un buen día se tuerce y aquello empieza a decaer hasta que se acaba. Y eso es un sufrimiento. Es una pérdida, una de las mayores Exacto. pérdidas, el padre de una madre, ¿no?, que puede haber, ¿no?, en esta vida. Pero a mí me parece que lo que es muy importante de la novela, que lo que deberíamos de leer todos, hombres y mujeres, ¿verdad?, vamos a aprender mucho de esto, es la situación de tortura psicológica, porque creo que esta es la palabra en este caso, de tortura psicológica por la que ha pasado Sandra. Y yo quiero que eso es lo que nos cuente ella. ¿Cómo era eso? Es decir, ¿en qué consiste ese maltrato psicológico, esa tortura? Realmente, evidentemente, si en el momento en el que te das cuenta de eso es cuando ya paras, ¿no? Yo creo que a todo el mundo le ocurre. Lo triste o lo peor de esos casos es que va siendo muy poco a poco, te va minando muy poco a poco y tú no te vas dando cuenta. Es como una especie de gotas que va echando en un vaso y ya cuando se derrama ese vaso te das cuenta que es por algo y es porque está ya tan lleno que ya no da más de sí. Entonces para entonces ya es muy tarde, porque tú intentas primero reponerte tú, luego hacer parar esa situación, pero entonces es cuando peor se vuelven ellos, porque tú te estás rebelando contra ellos. Estamos hablando de una tortura o maltrato psicológico de una pareja. Exacto. Eso es. ¿No? Eso Que muchas veces que te mina, ¿no? Es el caso, ¿no?, que te pasaba, Sandra, que mina tu voluntad, tu autoestima. Eso es casi peor bueno, no vamos a comparar, ¿no? Hay veces que dicen es peor el maltrato psicológico que el físico. Es que todo es malo, Todo. Sí. pero cuando al final te sientes como infravalorada, ¿no, Sandra? ¿Qué te queda, no? O sea, ya es que termina como Y persona. además de eso es muchas veces lo que he llegado a decir muchísimas veces en conferencias, en charlas, en entrevistas, que tú cuando ves algo físico dices, está ahí, es verdad, está ahí.
Pero cuando es algo psicológico, tú mismo estás pensando que a lo mejor lo estabas exagerando cuando te dijeron que era así, porque no lo ves, no es algo que tú lo puedas ver y decir, es cierto, está ahí. Entonces, eso además ayuda mucho más a ellos, porque te dicen, ves, pues es cierto, te estás volviendo loco. Y lo malo de esto, Sandra, eso a mí me gustaría también que nos lo expliques, es cuando experimentabas encima de sufrir el sentimiento de culpabilidad. Sí, eso es. Hay como... Piensan que se lo merecen, que es culpable, ¿no? Exacto. Hay dos sentimientos y es uno, el que tú te sientes culpable y que es cierto que es culpa tuya y que te mereces, que te está haciendo todo eso, y luego está el cuando ya empiezas a ser un poco más consciente, que intentas huir de esa situación, pero a la vez necesitas. Es muy difícil de explicar eso a alguien que no ha pasado por lo mismo, pero sí que es cierto que a raíz del libro estoy conociendo a muchísima gente que ha pasado por algo parecido y todas tenemos en común lo mismo, que por dentro tenemos la necesidad de volver o a estar con ellos o con una pareja parecida. Es como que tú en tu interior necesitas, suena muy fuerte, pero que necesitas que te minen. Esto, Guillermo, es, como comenta Sandra, un problema que muchas mujeres, bueno, hombres, pero menos, sí, pero sobre todo mujeres, sufrimos, y es, yo creo que el gran caballo de batalla también de los psicólogos y los psiquiatras, ¿no? Exacto. Además, hay que decir una cosa, que es la siguiente. Esto, el maltrato psicológico, que lo sepa todo el mundo, es una enfermedad silenciosa. Sí. Porque entra la vergüenza también, ¿no? Claro, en este tablero, ¿no? Claro. Donde hay tantos nadie factores. te avisa, ¿verdad?, de lo que está pasando. Tú crees que es que lo que pasa es porque tiene que pasar, pero que no es nada extraordinario, que no te está pasando nada malo, que es que la vida es así. Sí, eso es. Sí, ¿A que no sí. es así? No, Sandra. no, yo recuerdo que muchas veces cuando empezaba siquiera a darme cuenta, que yo tuve la suerte de que fue un agente el que me dijo que el tipo de relación que yo tenía, y aún yo no lo veía, incluso llegué a decirle que él no tenía ni idea, pues después de que él me dijese eso, acudí a un especialista y él, o sea, esa persona lo que me dijo es que tenía que solucionarlo en mi casa, cuando realmente el problema estaba en mi casa. Pero hasta el punto de que la primera vez que fue a denunciarlo a la policía, después de hablar con el policía, después de estar una hora con el policía, se arrepiente, Sí. Y no pone la denuncia. Y vuelve a sufrir. Eso es algo además que, bueno, algo que has dicho, que es el tema de la vergüenza. Tengo Facebook, tiene tanto el libro como yo como persona. Y en ambos Facebook escriben personas, pero siempre por privado. No se atreven a decirlo público y de hecho me dicen, no quiero darle ni siquiera a la página me gusta, pero que sepas que a mí me ha pasado esto. Pues algo que estoy viendo en todas es que no le denuncias porque te da pena a él, porque te dicen le va a pasar esto, le va a pasar lo otro, y te da tanta pena que no lo haces. Y luego generalmente, y es algo que animo a todas, es si tú piensas que tienes que denunciarlo, hazlo, porque el después es mucho peor. Y se piensa también, Sandra, Guillermo, en la propia familia, en nuestra propia familia, por no darles el disgusto. Sí. Claro, luego, ¿qué van a pensar? Porque muchas veces no lo contamos ni a la propia a nuestra propia familia, ya no la familia de él, vamos a decir, ¿no? En el caso de que sea hombre, sino a nuestra propia familia, de cómo le voy a dar el disgusto a mi madre, cómo le voy a dar el disgusto a mi hermana, pues me callo, aguanto todo por no disgustar a la familia, pero sin más disgusto es ver a una hija sufrir, ¿no? Pero muchas veces se hace también por eso, Sandra, por no disgustar a nuestra familia. Sí, yo en mi caso, yo hablo de mi caso al menos, o sea, una semana antes de dejarme mi pareja, falleció mi padre, entonces yo, el ambiente que tenía en la familia no era, vamos, ni siquiera para quejarme de que, no sé, de que estaba muerta de hambre, es que era imposible. Entonces, pero sí que es cierto que normalmente suele ser por no hacer daño a la familia, por qué dirán los vecinos, el dichoso que dirán. Yo siempre he luchado contra eso y al final me doy cuenta que es imposible luchar contra eso, ni que luches tú ni que intentes hacer a otros que luchen contra eso. Pero sí que por lo menos, si al menos en el terreno más íntimo, o por eso surgió el libro, si al menos da salida a personas que encuentren un confort y que digan, bueno, no soy la única, bueno, no puedo hablar con nadie pero veo que a ella también le pasa. Esa sensación de, puedo respirar tranquila, yo creo que eso merece la pena. Aunque sigan, como digo, aunque sigan sin hablarlo con la vecina, si por lo menos les impulsa a dar un paso hacia adelante,
voy por buen camino. Ahora seguiremos hablando sí. del libro, pero Guillermo, tú como especialista, como profesional, vosotros también tenéis esa labor. Por ejemplo, hay muchas personas que quizás no se atrevan a denunciarlo, a acudir a la policía, aunque muchas veces se puede denunciar de manera anónima, afortunadamente, y hay ayudas, y hay también psicólogos de la policía, pero si no quieren acudir a la policía, no quieren contarlo a su entorno, también ahí están los profesionales. ¿Cómo se puede detectar o les cuesta también dar el paso de acudir a un psicólogo, Guillermo? Porque claro que todo esto es complicado, ¿no? Porque son ellas o ellos, ¿no?, los que tienen que dar el paso, pero también se puede ayudar de una manera acercándose un poquito al problema, sin preguntando. duda. Además, fíjate, es curioso porque cuando las mujeres, sobre todo las mujeres, hombres he visto muy pocos que vengan a la consulta a decirme, mire usted, yo estoy sufriendo un maltrato psicológico. La verdad es que lo sabrá, yo soy hombre, lo sabrá. He visto muy pocos. Bueno, yo no he visto ninguno, sinceramente. No. En cambio, sí he visto mujeres que estaban sufriendo maltrato psicológico, pero cuando vienen a la consulta nunca me dicen, mire usted, vengo a la consulta porque estoy sufriendo maltrato psicológico. No, tengo dificultades de pareja, tengo celos, mi marido me hace poco caso. Tengo depresión, igual la culpa es mía, no duermo. Exacto, ¿no? exacto, los síntomas. Y por último, bueno, mire, yo también quiero que sepa que yo no quiero tener toda la razón, a lo mejor tengo yo la culpa. Eso ya está indicando qué es lo que está pasando. Pero yo quiero que nos cuentes dos cosas que a mí me intrigan mucho. La primera es que yo, todas las mujeres que he visto que vienen con este panorama, con este problema, ¿verdad?, a todas les pasaba lo mismo. Sí, y además me lo preguntaban, bueno, pero ¿usted qué cree que me pasa? Pues que estoy enferma. Pero claro, la gente, ya hemos hablado muchas veces, el susto con el que van al psicólogo o al psiquiatra. A ver si este hombre me dice que estoy loca y ahora ya verás tú, la que tengo encima, después de lo que hay por debajo. Bueno, pues a todas les pasaba lo mismo. ¿Y qué les pasaba? Pues que estaban muertas de miedo. Sí, eso es. Claro. Esa es la razón por la que obedeces a todo. Efectivamente. Y yo quiero que nos comentes dos cosas. Una, ¿qué se hace para combatir ese miedo? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué has hecho tú para combatir ese miedo? Y después, ¿cómo se sale de una situación de estas? Sin trabajo, sin dinero, sin pareja, sin padre y sin sociedad. Porque la sociedad se la ha comido el maltratador. Ya no tienes amigos. Sí, eso es. Es que además es tal cual. Pues ¿cómo se Sí, sabe? son para las dos preguntas. En el libro cuento la historia de Ana. Ana en realidad no soy yo con otro nombre. Ana es la suma de todas las historias de muchas personas que le han sucedido algo parecido, porque como bien dice él, al final cumplimos unos patrones muy parecidos todos, ¿no? Y al final se cumple que todos hacemos las mismas acciones, obedeciendo a algo, a un patrón que en todos es común. Entonces al final Ana es la suma de todas esas historias. ¿Qué se cumple todas en común? Como él dice, que obedeces por miedo. No solamente miedo a él, que dicho así dices, ¿cómo le vas a obedecer por miedo? Es miedo a muchísimas cosas. La verdad, obedeces por miedo y te conviertes hasta en una esclava sexual. Sí, eso es cierto. Eso es cierto, porque algo que yo he ido comprobando con el tiempo es que no hay un único tipo de maltrato, hay muchísimos. Exacto. Yo en concreto, el físico no lo tuve, y eso lo digo cientos de veces y lo diré. Yo no lo tuve, entonces eso fue lo que a mí más me costó. ¿Nunca te dio ninguna bofetada? No, intentos sí, pero nunca llegó. Entonces eso es lo que a mí más me costó, el no verme con algo y decir, bueno, no, ya, pero es que resulta que cumplía todo, menos justamente el físico. Es decir, yo no tenía disposición al dinero, yo no tenía disposición a la libertad sexual que él dice, no tenía capacidad de decisión en cualquier cosa. Perdona, cuando habla de libertad sexual, no nos está diciendo
que pudiera tener relaciones con otras personas. No, hombre, no. Nos está diciendo, nos Bueno, está está bien que lo diciendo, aclares, Guillermo, claro, pero, es que nos está diciendo que tenía que realizar actividades sexuales porque alguien se lo ordenaba y se lo mandaba. Porque él quería, en el momento que él Eso, quería, eso, cuando eso. quería, las veces que él quería. Eso es una Eso tragedia y un trauma. Eso es. Como eres mi mujer o como eres mi pareja, tienes que hacer porque yo lo digo, porque yo Eso quiero. es. Aunque a ti no te apetezca, te duele la Exacto. espalda, te duele la cabeza o no quiera. O no me Porque apetece. Eso es. Es simplemente volver a mandar sobre una persona, ¿no? Entonces siempre hay uno que manda y otro que obedece. El problema de esto suele ser que cada vez la diferencia es mayor. Él cada vez manda más, tú cada vez no solo mandas menos, sino que obedeces más. Y cada vez eres más chiquitita. Cada Eso vez es. la Entonces, diferencia es mayor, ¿no? Cada vez tienes menos amistades, sales menos de casa, tienes menos posibilidad de decisión, eres más un títere de lo que él dice que tienes que hacer, eso es lo que tú cumples. Y con respecto a la segunda pregunta, que va un poco colación a esto, ¿cómo se sale de esto? Pues siguiendo con la similitud del títere, que yo soy muy de hacer similitudes, rompiendo esos hilos. No puedes cortarlos todos de golpe, ¿no? Vas poco a poco, porque algo que va a hacer, evidentemente, es ponerse en contra tuya. ¿Por qué? Porque evidentemente él cada vez ha ido cogiendo más terreno, si le quitas terreno va a ir a por ti. Entonces es ir poco a poco. Sueltas un hilo de esos del títere, empiezas a tener un poco más autonomía, luego te sueltas otro, hasta que terminas, él se queda con el palo del títere y tú vas abajo caminando. Que evidentemente te vas a caer el primer día, el segundo, el tercero. Yo llevo 3 años y sigo intentando levantarme. Y yo que seguiré intentando. ¿Por qué? Porque solamente hay 2 opciones cuando tienes un miedo. O sea, los miedos solamente se superan si te enfrentas a ellos, ¿no? Entonces, ante una situación, un problema, tienes 2 opciones. O ir contra él y superarlo, o quedarte por el camino. Y los que se han quedado por el camino son los que ahora ya no están aquí. Entonces, no tienes otra. Hacemos, compañeros, una pequeña pausa muy rápida para la publicidad. A la vuelta, Guillermo, Sandra, continuamos, porque vemos que, y eso también quiero que Guillermo también lo comentes, y Sandra, cómo no hay un perfil, ¿no? Tipo de personas que sufren en este maltrato psicológico. En otras ocasiones siempre se piensa que es una mujer, ¿no? Sumisa. Para nada. Vemos que Sandra es una mujer resuelta, una mujer emprendedora, una mujer joven, una mujer inteligente, y sufre, como podemos sufrir, nadie estamos libres de sufrir. Pero vamos a hablar ahora de los perfiles, del perfil de la maltratada y del perfil del maltratador. Hecho, hacemos una pequeña pausa rapidísima y a la vuelta continuamos.